Si quieres disfrutar de un postre delicioso y casero, no te puedes perder esta receta de flan napolitano. Aquí tienes una receta sencillita y muy fácil para hacerlo a baño María. Sigue estos pasos y disfruta de su gran sabor único a caramelo y a vainilla. Vamos a ver los ingredientes. No necesitamos mucho para preparar un delicioso postre como este. Vean, necesitaremos nada más leche evaporada, vamos a necesitar leche condensada, media taza de azúcar morena, también vamos a necesitar vainilla, ocuparemos una pieza de limón, un limón más o menos mediano y 6 piezas de huevo. Lo primero que voy a hacer es preparar el caramelo. En un sartén voy a agregar la media taza de azúcar, la cual lo voy a estar meneando con ayuda de una cuchara o ya sea con una espátula. La idea es ir desbaratando los terroncitos de azúcar para que el azúcar no vaya a quedar muy quemada, ¿ok? Una vez que ya esté listo le vamos a agregar el jugo de medio limón. El limón de preferencia que sea de un tamaño medio. Una vez que ya le hayamos agregado lo vamos a mezclar para incorporar bien el ingrediente, ¿ok? Al caramelo también le podemos agregar un poquito de agua. Si ustedes gustan, yo lo voy a hacer así sin agua, nada más con el poquito limón para darle un saborcito más delicioso. Así que bueno, una vez que ya lo tenemos listo, vamos a preparar nuestro molde con un poquito de mantequilla en aerosol y vamos a agregar inmediatamente el caramelo antes de que cambie su temperatura, porque como ustedes ya saben que el caramelo enfriándose muy rapidito empieza a endurecerse y va a ser mucho más difícil que lo podamos incorporar en nuestro molde. Aunque una vez que el caramelo ya se les haya puesto durito, no se asusten. Lo pueden poner a baño María y el caramelo otra vez vuelve a agarrar su textura suavecita, ¿ok? Solamente que tardaría un poquito, pero bueno, eso es simplemente si les llega a suceder. Pero bueno, ahora vamos a preparar el relleno. En una licuadora vamos a agregar las 6 piezas de huevo junto con la lata de leche evaporada. Una vez que ya esté listo, vamos a agregar también toda la lata de leche condensada. Agregamos también 2 cucharadas de vainilla. Este ingrediente es muy importante, no debe de faltar. Y también vamos a agregar el jugo de medio limón, ¿ok? Y pues ya que tenemos todos los ingredientes, tapamos muy bien y lo llevamos a licuar. Vean, esto es súper rapidito. Ya tenemos aquí nuestro molde esperando con el caramelo. Ya está un poquito duro. Bueno, ya está demasiado durito, pero eso no importa, porque al momento de que vayamos a ponerlo a fuego, así de baño María, esto se va a incorporar súper delicioso, ¿ok? Pues bueno, vertimos toda la mezcla que viene siendo aproximadamente 1 litro lo que nos salió con esos ingredientes que le pusimos. Con eso va a quedar riquísimo. Pero bueno, vamos a tapar nuestro molde súper bien con un poco de aluminio. Ya saben que lo vamos a llevar a baño María. La olla ya la tenemos que tener precalentando con un poquito de agua y las vamos a sellar súper bien, ¿ok? Ya saben que vamos a taparlo súper bien para que evitemos que las burbujitas que se vayan a hacer vayan a caer dentro de nuestro postre, ¿ok? Pero bueno, lo vamos a dejar aquí durante 1 hora y media aproximadamente a fuego bajito, ¿ok? Vean, ya ha pasado 1 hora y media por aquí y todavía ya dejamos a enfriar a temperatura ambiente un poquito este postre para poderlo desmoldear mucho más fácil. Y con la ayuda de un cuchillo le voy a pasar por todas las orillitas, ya que es costumbre para evitar a que se nos vaya a quedar algo pegadito por ahí, ¿ok? Una vez que ya esté listo, lo vamos a desmoldear y miren qué delicioso se mira. Está súper jugosito y con un aroma a caramelo con vainilla súper delicioso. Vieron que es súper facilito preparar un delicioso postrecito casero. No necesitamos horno, no necesitamos de ninguna habilidad avanzada de esas culinarias. Simplemente con ingredientes súper facilito lo pudimos preparar y vean qué rico se mira, así como que la parte de arriba bien cafecito. Pues ese es el caramelo que quedó bien concentrado en la parte de arriba. La verdad, así me gusta, que tenga su sabor bien dulcecito y la verdad es un sabor único. Pero bueno, este flan tiene una textura muy suave y que es ideal también para cualquier ocasión. Así que se lo recomiendo mucho para una cena especial, una reunión familiar o simplemente para un antojo dulce. Así que bueno, ya vieron que es súper fácil de preparar la baño María, no necesitan horno, es muy sencillo y no requiere de muchos ingredientes. Así que tú puedes preparar el tuyo, te aseguro que es tan delicioso que te vas a quedar con ganas
más. Pero bueno, espero les haya gustado muchísimo esa receta. Déjenos en un comentario qué le harían diferente a un rico postre como esto o qué más le pondrían ustedes para hacerlo mucho más delicioso. Si les gustó esta receta que les compartimos el día de hoy, no olviden regalarnos un like y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Activa la campanita, nos vemos hasta la próxima, que Dios los bendiga. Bye bye.